Regresamos a la consulta médica. El 14 de junio se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre. Donar sangre es uno de los actos de amor más loables y necesarios en muchos casos donde una transfusión es necesaria para la supervivencia de un paciente. De este tema vamos a conversar hoy con el doctor Pedro Sin, director nacional del Hemocentro. Doctor, qué bueno que está con nosotros en esta consulta médica. Yo me siento muy contento, muy complacido de su presencia, de compartir este programa con usted. Saludo, obviamente, a la comunidad y, por supuesto, una invitación tuya es una orden. Aquí estamos. Bien, doctor, vamos a hablar de donación, sobre todo, y de la sangre. Bueno, la sangre es el órgano, si se puede decir, más extenso, más largo del cuerpo humano, ¿o es la piel? Es la piel, Es pero la piel, la sangre, ¿verdad? como transcurre y entra y sale y se oxigena en Sí. el pulmón y va al corazón y luego sale, entonces ¿Cuál es la la función? de mayor tránsito. ¿Cuál es la función de la sangre en el cuerpo? Tiene múltiples, pero la fundamental es que recordemos que dentro del glóbulo rojo hay lo que llamamos la hemoglobina, y la hemoglobina conduce, transporta el oxígeno. Ya. Eso es vital para los seres ¿Qué humanos. le da el color rojo a la sangre? ¿Por qué la sangre no es azul o es Hay verde? quienes- Bueno, hay quienes gente de hablan, sangre ¿verdad? azul, Diga, ¿verdad? sí. No, pero la hemoglobina, el hierro, son componentes que finalmente, bueno, pues le dan esa coloración. Yo siempre he dicho que la sangre es roja, pero no es escogidista. Escogidista soy yo, por ejemplo. Pero es de todos los dominicanos, de Sí. todas las dominicanas y seres humanos en términos globales. Pero la sangre tiene distintos componentes, ¿no? O sea, la sangre no es solamente glóbulos rojos, ¿no? No, fundamentalmente tiene tres grandes componentes: el plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas, que forman parte del ejército de la defensa, que viene dada por unas células que se llaman linfocitos, que a su vez, estos denominados B, forman células plasmáticas y ellas producen las inmunoglobulinas. Ya, y cada uno de esos elementos de la sangre tienen es un componente independiente que se puede utilizar. Se pueden O sea, tanto separar. se pueden separar. Claro que sí. Con Ok. una bolsa de sangre podemos salvar 3 vidas. No me Porque digas. sí, podemos utilizar el plasma, podemos utilizar las plaquetas y los glóbulos rojos. Qué bien. Bueno, doctor, teniendo este preámbulo, ¿verdad? Sobre todo de saber la importancia de la sangre, ¿verdad? Todos sabemos que la sangre lleva oxigenación, ¿verdad? Al cerebro y a todos los órganos Y las del cuerpo. defensas del Las orgánicas, defensas del sí. cuerpo. Los glóbulos rojos, por ejemplo, son los que nos avisan, ¿verdad? Usted es el médico, yo no, yo lo Ya. que soy es periodista, yo no soy médico, pero Te ayudamos un poquito ayudamos un ahí, poquito, claro. ¿verdad? Cuando tenemos alguna infección, los glóbulos blancos son los que nos avisan, ¿verdad? Sí, Con los la glóbulos fiebre. blancos tienen, igual que todos los elementos, tienen una frecuencia, una incidencia. Los glóbulos blancos en el adulto va de 4.000 a 9.000 por milímetros cúbicos. Cuando aumentan, es decir, leucocitosis, entonces nosotros decimos posibilidad de una infección bacteriana o viral. Cuando disminuye, entonces leucopenia. Posiblemente hay una deficiencia para establecer la defensa orgánica sobre bacterias, hongos, virus, riquepsias, ¿verdad? Y parásitos. Ok, y claro. parásitos. Bueno, teniendo este preámbulo, doctor, es definitivamente necesario que nosotros hablemos de la situación del país en lo que respecta a la sangre, ¿verdad? Y a la necesidad que existe. ¿Cuál es la necesidad que existe en el país y cuál es cuál es la situación en sentido general? ¿Estamos nosotros hacia una satisfacción de la demanda que tiene el país en sangre? Yo siempre inicio este punto llamando la atención porque el déficit de sangre, de unidades de sangre, de pintas de sangre en República Dominicana son más de 300.000 al año. Cuando tú contrastas y dices, bueno, la tasa para un país como el nuestro de ingresos medianos bajos,
moderados bajos, debe ser, bueno, 6 por 1000. Tenemos 1.2 por 1000 Wow. voluntario. Entonces eso es una calamidad. Por eso ustedes ven que muchas familias se ven agobiadas cuando le toca a la puerta la urgencia de sangre. La tasa de donantes, bueno, la podemos calcular también entre 2% y un 5%. Si elegimos el 3, 2.2, 2.5, necesitamos cerca de 300,000 donantes voluntarios. ¿Y eso qué significa en cantidad de sangre, de pintas, por ejemplo? En cantidades de sangre, nosotros debemos de estar lo más cerca posible a las 300,000 unidades por año. Para hablar un poco de estadística, en el año pasado, 2021, se recolectaron apenas y se despacharon entre los bancos públicos y privados a 110,240. 46.2% Cruz Roja, 36.2% el ámbito privado y 21% la red pública, lo que significa que debemos fortalecer. Doctor, el grito de la gente en la calle es que siempre que necesita sangre tiene que llevar un donante, pero encima de eso tiene que pagar la sangre. Yo sé que le han hecho muchas veces esta pregunta, pero me parece que hay una situación en ese sentido. Definitivamente se pretende a través del Hemocentro lograr salvar esta distancia con respecto a la necesidad de la sangre y al costo de la sangre que le está, le está afectando los bolsillos de los dominicanos, sobre todo en momentos que no puede decir que no, porque cuando usted tiene una necesidad o un familiar que necesita sangre, usted da lo que sea o lo busca donde sea, ¿no? Esa es una pregunta que debemos de contestar cuantas veces se realice. A ver, para el 25 de noviembre del año pasado se puso en operación el Hemocentro Nacional, que viene dado del decreto 216-20 que crea el Hemocentro Nacional y la Red Nacional de Servicio de Sangre. Es el centro de acopio, es el eje central de toda la estrategia de sangre. Debemos nosotros de procesar también, de almacenar y distribuir a través de nodos. Los nodos son bancos de sangre a nivel nacional. Tenemos establecido, dentro de la prudencia de las etapas en ir avanzando, 21. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí más del 94% es por reposición. Entonces hay que llevar un donante para reponer, pero entonces los insumos y los reactivos que se utilizan es lo que se ha señalado como coste de esa sangre. En el Hemocentro Nacional no. El presidente Luis Abinader ha sido taxativo en que vamos por etapa a hacer de la sangre un bien público, es decir, que tenga ribetes de gratuidad. En el Hemocentro Nacional nosotros hemos ya colocado 3.140 pintas de sangre, que si usted lo multiplica en una media de 4,000 pesos, estamos hablando de poco más de 12 millones de pesos que hemos ahorrado a los pobres que aún esperan por nosotros como gasto de bolsillo. Esa sangre llega sin necesidad de que el paciente tenga que aportar algún dinero. Es totalmente gratuita y nosotros la llevamos a la clínica o sobre todo al hospital donde esté el paciente. Doctor, tenemos algunas inquietudes que nos ha enviado algunos amigos y amigas televidentes de este programa, precisamente con el tema de la donación de sangre. Vamos a escuchar a Marisol, que nos tiene una pregunta para usted. Adelante. ¿Por qué cuando vas a donar sangre te piden tu tipo de sangre si la que le ponen al paciente no es la de uno? Bueno, ahí tenemos una pregunta. Sí, lo que ella quiere decir es lo siguiente. Cuando se va a algún lugar, obviamente que no sea el Hemocentro, al Hemocentro tú vas con donante o sin donante. Okay. Y no tiene que ver el grupo de sangre del donante que tú lleves voluntariamente o de manera solidaria con el tipo de sangre del paciente. Nada que ver. Okay. Hay lugares que te requieren el donante con el mismo tipo de sangre de la que se te va a entregar, ya procesada. Es decir, con el tamizaje, todas las pruebas que hay que hacer, VIH, hepatitis B, hepatitis C, que si la malaria, que si
la HTLV1, todos los virus que están dentro del tamizaje. Doctor, definitivamente entonces comienza podemos decir, un plan estratégico con la inauguración del nuevo Hemocentro desde noviembre del año pasado. Incluso el presidente había prometido de un proyecto de ley, elaborar un proyecto de ley con respecto al tema sangre. Cuéntenos cómo anda eso, a qué nivel está. Ya usted nos dijo que hay unos nodos que se están trabajando a través de los centros hospitalarios y todo esto. ¿Cómo está estructurada toda esta plataforma? El presidente Luis Abinader, ese día de aperturar el Hemocentro, colocó a la familia dominicana dos componentes muy importantes. Primero, puso el ejemplo de él colocar su brazo y fue el primer donante de sangre. Y segundo, anunció de un proyecto de ley que tiene que ver con la sangre. Y ya nosotros hemos recibido, lo hemos revisado, un proyecto de ley del amigo, hermano, diputado Julito Fulcar, del PRM, que tiene esa ley tres componentes. Lo que desea es instituir el Hemocentro Nacional y la Red Nacional de Sangre a través de una ley y crear lo que son los incentivos y el ámbito preferencial para aquellos que sean donantes. Me parece muy interesante que nosotros vayamos dentro del ámbito institucional consolidando esta estrategia tan importante, y el mismo proyecto estipula de que Salud Pública le va a corresponder, luego de ser promulgada, llevar a cabo, conformar lo que son sus reglamentos para su aplicación. Excelente iniciativa. ¿Cuáles son los componentes de esta propuesta en sentido general? Esta propuesta debe de tener algunos 10 considerando, tiene un marco jurídico de todas las 7 vinculadas a la salud, aparte de 4 decretos, pero además también está conformada por 7 unidades. Cada unidad tendrá su definición o tiene su definición y tiene una especie de cadena cliente-suplidor, porque en la sangre nosotros tenemos que tener fortaleza en el ámbito de la donación. Tiene que haber un programa fornido, ¿verdad?, que esté regulado por un software para darle trazabilidad en todo el país. Y la parte de promoción, la parte de promoción es estelar. Mira, de motivación a la gente, porque aquí todavía, todavía no existe, ¿verdad?, la cultura. Esa cultura de entonces, donación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ya creando desde ya la primera generación de donantes. Le estamos conformando una pequeña presentación a los niños de 5 años para que ellos entiendan lo que es la sangre, la importancia, y cuando vayan creciendo, crezcan en esa cultura. Vamos a convocar y a sumar voluntades, que no nos toque la puerta, que no nos sorprenda, que si nos tocó la puerta, que eso es muy posible, esté la sangre en el lugar donde vaya el familiar, donde vaya dominicana, dominicano. No debe morir un niño por falta de sangre. A propósito, ya el Hospital Infantil Hugo Mendoza, que está ya con nosotros, le estamos despachando toda la sangre hace 2 meses que necesitan. Vamos el 14 de junio a declarar, tal como lo señaló el presidente Abinader, la ciudad de Evangelina Rodríguez, donde la sangre será un bien público, gratuita. Qué bueno. Doctor, vamos a hacer una pausa con su permiso en este. Vamos a continuar conversando sobre este tema tan interesante y tan vital, no solamente para los dominicanos, sino para todo el mundo, también cómo está la situación en otros países del mundo y por qué nosotros también no podemos abastecernos, ¿verdad?, de tan importante y preciado líquido que da vida, la sangre. Hoy estamos en conversación con el doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional. Continuamos. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.